Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Paola Rodríguez Ortiz, pertenezco al programa de Psicología de la Corporación Universitaria Iberoamericana de Colombia. El día de hoy nos acompaña la doctora Angie Caterine Rodríguez Ortiz. Hola Andrea, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, como tú lo mencionas, yo soy psicóloga egresada de la Universidad Piloto de Colombia en el año 2015. Llevo 6 años ejerciendo esta linda profesión. Inicialmente empecé a trabajar en el Colegio San Bartolomé La Merced y actualmente me encuentro laborando en el Colegio Jardín Infantil Los Pinos. Como psicóloga educativa, ¿cuál es la importancia en el ámbito socioeducativo? Bueno, la socioeducación parte de la idea principal de entender cuáles son las necesidades de cada población. Entonces, la importancia de aplicar la socioeducación en este ámbito es importante para entender cuáles son las necesidades de la población objetivo, fomentar el desarrollo personal y profesional de cada una de las personas que habitan el plantel y sobre todo entender muy bien cuál es la necesidad que necesita pues cada persona. ¿Cuál es el papel de los orientadores en las instituciones educativas? Bueno, nosotros como orientadores estamos en la capacidad de generar enlaces entre los padres de familia, los profesores, empezar a fomentar un poco como ese psicopedagogismo, por decirlo así, y entender cuáles son como las necesidades que tienen tanto los padres de familia como los profesores para poder empezar a tener como pautas, fundamentos y sobre todo en la toma de decisiones al nivel del plantel educativo. Doctora, directamente, ¿en qué áreas debe intervenir el orientador en las instituciones educativas? Bueno, eso es muy importante porque el orientador debe estar en todas las áreas que componen el plantel educativo, generar enlaces y relaciones entre las diferentes áreas, pero una de las que más me parece importante a mí es en la capacidad del desarrollo de las carreras profesionales y esto es básicamente como entender y generar una autoestima en cada persona, generar la toma de decisiones, ser autónomos de nuestras decisiones y sobre todo partir de una comunicación asertiva, una comunicación que nos lleve a una decisión acertada y sobre todo que nos lleve a entender qué es lo que queremos nosotros como seres humanos. Cuando hablamos de las instituciones educativas, no solamente hablamos de los alumnos, también hablamos de las familias, las comunidades, directamente cómo estas familias y las comunidades influyen en la parte educativa. Bueno, creo que la estructura como tal de la educación está basada en diferentes personajes y cada uno de nuestros personajes tiene su papel importante. Entonces, todo esto se hace a través del desarrollo de talleres, a través de la comunicación, a través de entender cómo se enlazan unas actividades con otras, cuáles son las necesidades con padres de familia, cuáles son las necesidades con estudiantes. Y esto para entender muy bien cómo queremos en el desarrollo socioeducativo ver cuáles son esas posibilidades o cuáles son esas falencias en las que hay que trabajar. Tal vez existan otras maneras de prestar estos servicios, doctor. Claro que sí, de hecho, bueno, con todo este tema de la nueva era, la tecnología, la innovación y sobre todo el tema del COVID que nos ha llevado como un poquito a migrar a estos espacios tecnológicos e innovar. Entonces hemos migrado a estas nuevas plataformas virtuales en donde hemos conocido un poco más de las personas a través de talleres, a través de diálogos, a través de comunicaciones asertivas y todo esto es un trabajo en conjunto, un trabajo en equipo que nos lleva a entender qué es lo que queremos como seres humanos y hacia dónde estamos orientados. Entonces una de esas principales herramientas es empezar a entender y a utilizar la tecnología como una estrategia de comunicación. Todo este tema de la virtualidad, ¿cómo logramos que este trabajo colaborativo se produzca en el contexto educativo? Bueno, la colaboración funciona como una estrategia para la formación y esto es sobre todo para entender que es una reflexión sobre la práctica y la intervención en ella, buscando que la formación del profesorado como de los estudiantes busque una participación en el desarrollo y la ampliación del currículo. De esta manera, el trabajo impulsa el desarrollo personal y profesional de cada uno de los estudiantes y de los profesores. El trabajo colaborativo también es una herramienta que sirve mucho para enriquecer la práctica educativa y esta debe sustentarse en los diferentes principios. Uno de ellos debe ser la necesidad de la reflexión conjunta para aprender, para explotar el potencial de cada uno de los estudiantes, para entender cuál es esa unión de los esfuerzos para socializar con los estudiantes los problemas que se pueden presentar.
Otra de ellas también es la necesidad de generar una acción innovadora, una acción coordinada, y esto con el fin de impulsar una acción sobre cada miembro, y esto con el fin de ser un poquito más conscientes de lo que quiere cada uno de los individuos y sobre todo cómo actúa y complementa a través de los miembros de los diferentes grupos. Otro de los papeles importantes es cómo nosotros nos relacionamos dentro de los grupos de nuestros equipos de trabajo. Y esto básicamente es para alentar mutuamente a que los estudiantes aprendan a trabajar en equipo, ¿no? Nosotros tenemos que siempre estar en constante cambio y en constante formación. Entonces, esto es un elemento fundamental como para el diálogo y la discusión. Otra de las cosas que es importante en el trabajo colaborativo es que produce cuando se cumplen las determinadas condiciones. ¿Y esto a qué nos lleva? A entender un poco que hay una interdependencia positiva, hay una responsabilidad individual, hay un desarrollo de habilidades de trabajo en equipo, hay unos grupos de trabajo que se vuelven más heterogéneos y no solamente trabajamos como con las mismas personas de siempre, sino también entendemos que hay una igualdad de oportunidades y una alta motivación. Bueno, doctora, esa explicación, la cual me parece demasiado completa y te agradecemos, quisiera también saber cuáles son esas fases de esos procesos. Bueno, todo este proceso se compone por diferentes fases, como tú lo mencionas. Entonces, la fase inicial es la que establece una relación de ayuda y es una fase tenemos diferentes. Entonces está la fase de diagnóstico, la fase de diseño de la intervención y también finalmente cómo entender cuál es esa intervención o cuál es la solución al problema. Entonces queremos como partir un poquito de qué funcionan cada una. Entonces la fase de diagnóstico nos ayuda a entender cuál es ese problema, en qué condiciones está el problema y nos lleva a entender cuál es la solución respectiva que se puede llegar a dar a través de un análisis previo, conocer a la persona que tiene el problema, fundamentar cuál sería esa respectiva solución, empezar a generar una estrategia, porque pues bien sabemos, todos los problemas son distintos y todas las estrategias funcionan diferente. Entonces es importante entender cuál es el diagnóstico, cuál es la solución y cómo empezar a implementar esa estrategia a través de la comunicación asertiva, a través del diálogo, a través de talleres, a través de trabajo en equipo. Entonces hay diferentes herramientas que nos llevan a ver o a visualizar que hay un proceso sistemático en todo esto y que cada una de esas fases debe ser cumplida para nosotros poderlo llevar a través de pronto de una matriz DOFA. ¿Qué es una matriz DOFA? Entender cuáles son las debilidades, las oportunidades, las fortalezas, cuáles son esas amenazas que me llevan a mí a que el individuo de pronto tenga alguna falencia y nosotros lo podamos solucionar. Doctora, muchísimas gracias, pero así como por ya ir terminando, ¿cuál es la unión del diagnóstico y la evaluación? Ya como por ir terminando. Bueno, el diagnóstico, como te lo mencioné anteriormente, es importante para ver cuáles son esas estrategias que yo debo tener en cuenta. Y el diagnóstico me lleva a mí a entender cómo soluciono el problema. Entonces, si yo veo que mi problema tiene una raíz principal, entonces empiezo como a evaluarla, empiezo a determinar cuáles son esas posibles oportunidades que yo puedo llegar a brindarle para esa solución y al final es un proceso. Entonces primero tengo que hacer el diagnóstico para llevar a una solución muy óptima y que me lleve a una solución que yo quiera para el estudiante o profesor o mi grupo objetivo, que realmente en eso se basa la socioeducación, ¿no? Entender cuáles son las necesidades de la población objetivo y cómo desarrollar esas soluciones. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Y ya como por finalizar, danos una idea de cuál es nuestro camino como psicólogos educativos. Para aquellos que vamos a querer ser psicólogos educativos, ¿nos podrías de pronto dar una opinión? ¿Cuál sería nuestro camino a seguir o qué deberíamos hacer? Bueno, Andrea, yo creo que desde mi experiencia, desde mi formación, pienso que el tip principal que uno debe tener para todo esto y poderlo ejecutar de una manera muy positiva es nunca dejar de aprender, ¿sí? Siempre, siempre estar en constante aprendizaje, siempre estar en constante documentación, teniendo herramientas como la tecnología, como la innovación, siempre tratar de documentarnos para que nosotros al momento de implementar una estrategia o una solución a un problema, pues lo tengamos muy claro y sobre todo porque en esta nueva era estamos con unos retos bastante grandes y sobre todo con nuestros estudiantes y las diferentes edades que lo aplican. Entonces creo que
el constante aprendizaje es una estrategia demasiado valiosa para eso. Muchísimas gracias, doctora, y por tu tiempo y tu dedicación. Muchísimas gracias a ti, Andrea, y espero que toda esta información les sirva mucho. Gracias.